Durante la tercera a octava semana del desarrollo, en la especie humana se da lugar un conjunto de cambios denominado organogénesis. Este periodo entonces permite la ordenación y formación de distintas estructuras corporales que van a dar lugar a la formación de los distintos órganos y sistemas. El periodo de organogénesis corresponde a la etapa más delicada y en el que las influencias externas van a producir mayores consecuencias adversas al condicionar el buen desarrollo de los diversos órganos del cuerpo humano. Alrededor del sexto día posfecundación, el embrión va a tomar contacto con alguna de las paredes internas de la cavidad uterina, esto es el endometrio y su estroma, y va a comenzar a invadirlo, de manera que alrededor del noveno a décimo día, este embrión, que está creciendo en todo momento, también va invadiendo el estroma y tomando contacto con los vasos sanguíneos y sus glándulas que le permitirán nutrir al embrión para así crecer rápidamente. Simultáneamente al proceso de invasión para implantarse y anidarse, las células internas de este embrión, que correspondía al macizo celular interno, van a formar una cavidad entre medio que va a corresponder a la cavidad amniótica y por lo tanto estas células van a formar el saco amniótico que cubrirá posteriormente, encapsulará a todo el embrión. De manera que en estos momentos tenemos dos grandes cavidades, esta cavidad amniótica y la que está abajo que correspondía al blastocele, que va a dar lugar a una cavidad denominada saco vitelino. Entre medio de esas dos cavidades existe este tejido de dos capas, denominado epiblasto e hipoblasto. Ese tejido de dos capas es el embrión propiamente tal. Como consecuencia de la nutrición de las glándulas y la sangre materna, este embrión se desarrolla rápidamente, dando lugar a una serie de estructuras de las cuales en este momento no vamos a entrar en mayores detalles, pero para que ustedes los conozcan. Cualquiera de ellos que falle en su desarrollo puede provocar tremendas consecuencias para este embrión. Lo que llamaremos la atención en este momento es a este grupo de células que, como les decía en la anterior diapositiva, corresponde al embrión, pero ahora ya tenemos tres capas. Estas tres capas son las que van a dar origen a todas las células, tejidos, sistemas y órganos del cuerpo y corresponde a la más superior, la denominada ectodermo, al medio una conocida como mesodermo y en amarillo la denominada endodermo. De manera que, como les mencionaba, estos tres tejidos, ecto, meso y endodermo, darán origen a todos los tejidos corporales. A partir de la hoja ectodérmica se formarán tejidos, sistemas y epitelios tan importantes como sistema nervioso central, periférico, epitelios de oídos, ojos, nariz, glándulas parótidas, hipófisis, etc. Por su lado, el mesoderma o mesodermo está a cargo de la formación del cartílago, del hueso, los músculos, vasos, sangre, gónada, etc. En el caso del tejido derivado del endodermo, nos encontramos con el parénquima y el revestimiento epitelial de varios sistemas como son amígdalas, sistema digestivo, respiratorio, tiroides, paratiroides, etc. Hago notar que parénquima corresponde
a la parte funcional directa del órgano. Por ejemplo, en el caso del hígado, el parénquima corresponde a los conductos, al epitelio y a la secreción que funciona a partir de esos conductos. Es decir, parénquima es la parte netamente funcional que da característica a ese órgano. Existen muchos tejidos y muchos tejidos tienen funciones bastante generalizadas, no menos importantes, por supuesto, como el mismo hígado, que posee vasos sanguíneos, sistema nervioso, estroma, tejido conjuntivo. Pero lo mismo lo encontramos, por ejemplo, en el corazón, en el páncreas, en el sistema nervioso. Pero lo que da la característica a ese órgano es lo que denominamos parénquima. De esta forma, entonces, el embrión, que a partir de una célula comenzó a segmentarse, a desarrollarse, rápidamente en el momento de la gastrulación va a permitir la formación de tejidos que se van a ir diferenciando de manera específica y que lo van a hacer distintivo de las otras especies. En el caso de la especie humana, va a formar estructuras que les son propias y que lo distinguen y caracterizan de otras. Como mencionado al inicio de esta cápsula, este periodo de organogénesis entre la tercera y octava semana es tan delicado, es tan preciso, es tan exacto en su mecanismo de señales moleculares que cualquier modificación durante el camino de su conformación, de su constitución, podría alejarlo de lo que denominamos normalidad. Por lo tanto, podría desarrollarse una serie de defectos u anomalías congénitas y que den lugar a alteraciones que van desde simples a muy complejas y también a la muerte del producto. Todas estas anomalías se denominan teratogénesis. Este gráfico que nos muestra una cronología del desarrollo prenatal humano lo podemos subdividir en distintos periodos. Por ejemplo, las primeras 2 semanas, que se conocen también en sentido coloquial como el periodo del todo o nada, podría desarrollar algunas anomalías congénitas leves o muy graves, que signifiquen la muerte del embrión, y que son consecuencia de fallas en la meiosis o fallas que provenían desde el gameto masculino o gameto femenino y que se expresan en ese momento y que pueden terminar fácilmente con la muerte de ese embrión sin siquiera que su madre hubiese tenido alguna noción de que estuvo embarazada. Sin embargo, el periodo más sensible es este denominado organogénesis y que se encuentra entre la tercera y octava semana del embarazo y que es muy sensible a los factores internos, pero sobre todo a los externos, los denominados teratógenos. Luego de ese periodo que finaliza la octava semana, no significa que no se puedan desarrollar algunas anomalías congénitas, sino que la frecuencia va a ser mucho menor y la intensidad o la gravedad de ese defecto va a ser mucho menor a que si se hubiese desarrollado dentro del periodo de organogénesis. Las causas o la etiología de esas fallas, esas anomalías, malformaciones o defectos congénitos pueden ser de tipo genético, y en ese caso significa que hay anomalías de números, de estructura, se denominan anomalías cromosómicas. Pueden haber más cromosomas o menos cromosomas del genoma, del genotipo
humano, en este caso 46XX o 46XY, o que sea solamente algunas fallas puntuales, no por eso menos importantes, y que corresponden a lo que conocemos como anomalías monogénicas o simplemente mutaciones. Por otro lado, la etiología podría ser de tipo ambiental, y esos son los que denominamos teratógenos, que pueden ser agentes químicos, infecciosos, físicos, hormonales, factores nutricionales. Pero también debemos encerrar a todas estos en lo que se denominan causas multifactoriales y epigenéticas, es decir, donde están implicados fallas de tipo genética sumadas a fallas de tipo ambientales, algunas más o menor medida. En consecuencia, podemos decir que el desarrollo embriofetal es el proceso continuo de cambio y de crecimiento que se inicia con la fecundación del ovocito por parte del espermatozoide y termina solamente con la muerte. Muchas gracias.